por estar aquí en la sexta sesión ya del seminario del Departamento de Estudios de Población. Agradecemos a la doctora Silvia Mejía por hacernos pues ahora sí, presentar su trabajo sobre cambios en la prevalencia de demencia en México, una visión desde los factores de riesgo y posibles factores protectores. Vamos a solicitarle a Silvia que haga su presentación en 40 minutos para después dar tiempo para comentarios o preguntas. Adelante, Silvia. Bueno, muchas gracias, Rodolfo, y bienvenidos. Yo voy a presentar un trabajo que es en parte el fruto de lo que he venido haciendo en los últimos años, básicamente en los 2 últimos años, y que ha sido un trabajo bastante detallado que condujo al análisis de una cantidad de información con la que contamos en México sobre el envejecimiento de la población, y que pues adicional a mostrar lo que encontré, pues sería también muy interesante que se interesen por entrar a esta base de datos que es muy rica y trabajar algunas de las secciones que tiene, que es muy grande. Este trabajo no es mío solo, lo hemos venido desarrollando, cambié aquí, no cambié. Lo hemos venido desarrollando con un grupo de personas que liderado por la doctora Rebecca Wong, que está en la Universidad de Texas en Galveston, la parte médica de la universidad, Medical Branch. Ella es la investigadora principal del Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento en México. Ella tiene sede en Estados Unidos. Este es un estudio financiado por el gobierno de los Estados Unidos y también parcialmente por INEGI en las últimas rondas. Y bueno, ahí hay un grupo de gente, todos muy interesados en el tema del envejecimiento cognoscitivo. Ahí están algunos de ellos. Pues este es como el grupo de base, pero siempre hay gente que se va acercando con algunas dudas, estudiantes de doctorado, etc. Los objetivos de esta plática son 4. El primer objetivo es presentar un marco conceptual sobre el envejecimiento cognoscitivo que permita la operacionalización de variables para poder utilizar los datos que hay en estudios poblacionales. En el mundo hay muchos estudios poblacionales sobre el envejecimiento en muchas partes del mundo, y normalmente todos traen una sección de cognición que ha servido para que todos los investigadores que trabajan con ellos puedan empezar a estudiar el envejecimiento cognoscitivo. Pero obviamente nos encontramos con un montón de diferencias metodológicas en el manejo de estas variables y de estos datos, y entonces lo que nosotros hicimos, y ahora lo voy a mostrar, es presentar un marco conceptual. Lo trabajamos con el equipo de allá y quiero contarles cómo lo hicimos. Yo sé que ese es un tema más detallado y de interés específico para todo el que está trabajando la cognición, pero es una manera de mostrar cómo vamos avanzando de lo conceptual a los datos, que es muy importante pues, en nuestra tarea de investigadores. Una vez manejado ese marco conceptual y aplicado a los datos, pues pasamos a otro objetivo, que es identificar las tasas de prevalencia de demencia en cada una de las cohortes del Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento en México, analizar los cambios en la prevalencia de demencia y los factores de riesgo asociados, y por último voy a hablar de algunas tendencias entre 2001 y 2015 de los posibles factores protectores que está presentando la población como factores protectores para demencia, y que bueno, nos dejan ahí como con esperanzas y a la vez con algunas dudas.
Bueno, obviamente no puedo dejar en un departamento de demografía no mostrar las pirámides poblacionales, donde obviamente con lo que nos estamos enfrentando es con el envejecimiento de la población. Se ve claramente el cambio que ha habido en las pirámides poblacionales en México y que, para el año 2050 la cantidad de personas adultas mayores de 60 años se va a incrementar sustancialmente. Ya en 2017 tenemos, estos son datos, son estimados de población adulta mayor, que si se fijan pues ha ido incrementando. Y esta gráfica, que la tomé de un artículo de Roberto, donde se ve, él le dice en ese artículo que los viejos están envejeciendo. Y es cierto, o sea, fíjense que aquí solamente tenemos en estas dos gráficas de abajo a las personas mayores de 60, hombres y mujeres. Y si vemos la proporción de adultos mayores de 70 y mayores de 80, se ve que está aumentando sustancialmente. Y si comparamos las dos gráficas, vemos que hay más mujeres que hombres envejeciendo. Entonces, creo que así lo llamas, el envejecimiento de la vejez y la feminización de la vejez. Entonces, esas son dos cosas que no podemos dejar de lado. Rápido, presento una pequeña definición de lo que es la demencia. Realmente es un término paraguas, yo lo puse ahí entre paréntesis, aunque no se oiga muy técnico, pero es realmente un término que nombra un grupo de enfermedades que afectan al cerebro. Esa es la primera condición. Nadie está con una demencia si no tiene un problema cerebral, ¿sí? Y este problema en el cerebro causa pérdida de las funciones como la memoria y otras habilidades mentales, y ahí nombro el lenguaje, la atención y la función ejecutiva. En este paraguas, en este término paraguas, tenemos distintos tipos de demencia. Entonces, no todo el mundo tiene demencia de Alzheimer, hay otras personas que padecen de demencia, y como pueden ver ahí, además del Alzheimer, que es la más común, también tenemos un porcentaje alto de personas con demencia de tipo vascular. Las dos tienen orígenes diferentes, muchas veces se presentan juntas, también se habla de una demencia mixta vascular y de Alzheimer, pero lo que estamos viendo en ambos casos es que en el inicio la enfermedad empieza a manifestarse de manera diferente. Entonces es más fácil detectar una enfermedad de Alzheimer que una demencia vascular, aunque es más fácil diagnosticar médicamente una demencia vascular porque es de origen vascular. En cambio, en el Alzheimer el diagnóstico generalmente, bueno, ya se ha avanzado mucho en este tema, pero el diagnóstico casi que termina siendo post-mortem. No sabemos qué es Alzheimer hasta que no se hace un análisis post-mortem del cerebro de las personas. Ya hay ciertos adelantos, como digo, bueno, ese no es el tema de la plática. Y obviamente aclarar que no todos nos tenemos que demenciar, ¿sí? La demencia no es una consecuencia biológica e inevitable del envejecimiento. Depende de la forma como envejece el cerebro. En algunas personas se va a dar de manera normal este envejecimiento del cerebro con unos cambios cognitivos propios de la edad, pero en otros ese proceso de envejecimiento termina en un estado patológico con una enfermedad a la que se asocian estos síntomas de la demencia. Si vemos el panorama de lo que sería la progresión del envejecimiento cognitivo, partiendo de la base que estamos en un estado normal en la primera parte de la curva, y que aquí venimos. Algunos, si van para demencia, van a seguir este camino. Otros van a seguir un camino de un declive en las funciones cognitivas, que cuando empieza no sabemos si es un deterioro cognitivo leve o una disminución normal de las funciones cognitivas. Ahí tenemos esa duda. Posteriormente, siguiendo la curva azul, empiezan a aparecer
la discapacidad funcional manifestada a través de dificultades para realizar actividades instrumentales de la vida diaria, que son actividades tales como manejar el dinero, tomarse los medicamentos en forma independiente, salir a la calle a hacer algunas compras, en fin, cuando ya empiezan a requerir ayuda a las personas en alguna de estas habilidades, decimos que aparece la discapacidad funcional en las actividades instrumentales. Y aquí la presencia de esto nos marca, junto con el deterioro de las funciones cognitivas, lo que sería el inicio de la demencia. Más adelante se empiezan a deteriorar otras funciones como comer, bañarse, ir al baño, etcétera, que son las actividades básicas de la vida diaria, y ya estamos viendo una progresión hacia un estado de severidad mayor. Si vemos los datos del informe mundial sobre la prevalencia de demencia, el último que hubo sobre prevalencia, porque cada año sale un informe mundial, nos encontramos aquí. Fíjense, aquí está la prevalencia estimada de demencia para los mayores de 60 y más, estandarizada para la población de Europa, pues por los países que están clasificados como de ingreso medio, bajo o alto. Y aquí estamos, aquí está Latinoamérica, y fíjense que estamos muy altos. Esta es la prevalencia estimada para 2009 y la prevalencia estimada para 2015. Y si nos vamos a esta, aquí lo que estamos viendo en esta gráfica es cómo ha incrementado el número de personas con demencia en los países con ingreso alto y con ingreso bajo y medio, con ingreso bajo y medio en relación al alto, y pues vemos este incremento enorme que está sucediendo y que se espera que suceda en la población con demencia en países con ingresos bajos y medios, donde estaríamos ubicados nosotros. De tal manera que tenemos pues un problema mundial, no es solo México, es un problema de muchos otros países pobres con una cantidad de limitaciones que hacen pues mucho más complicado el panorama. Pero también vale la pena mencionar que México ya ha empezado a hacer estudios sobre la demencia. Hace unos años no había nada, por ahí, por esa carencia de información, surgió un grupo en el mundo que dedicó a estudiar la prevalencia de demencia en países con niveles medios y bajos de desarrollo, pero ya nosotros tenemos algunos datos. Este es un estudio que yo hice en donde reportamos para 2003 una prevalencia de demencia del 6.1%. Ya sé, tengo que hablar al micrófono. Va a ver si hay ahorita, pero mejor si ahorita habrá. Sí. No importa, yo me quedo acá. Tenemos este grupo que es un grupo que es el 1066, como les digo, estos son los que iniciaron gran parte del trabajo de estudio de las demencias en los países con ingresos medios y bajos, y tienen su sección para México. Ellos publicaron para México en 2007 una prevalencia de demencia del 8.6, ¿sí? Y al final, ya me voy a regresar a los otros, está en salud, que es la encuesta nacional de salud, en 2012 reportan una prevalencia de 7.9. Entonces tenemos pues tres cifras más o menos dentro del rango de lo que existe para muchos otros estudios en estos países con ingresos bajos y medios, pero cuyas diferencias obviamente se explican por asuntos y temas metodológicos de cómo se mide la demencia, de la cantidad de personas, de las edades, en fin, eso daría pues para una plática solamente analizar cómo cambian estos resultados. Y adicionalmente hay una serie de estudios hechos en distintos estados. Si se fijan, aquí está el tamaño de muestra con el que trabajaron, las pruebas que usaron y las prevalencias que reportan, y es así que están bien disímiles. Pues tenemos hasta un 22% de demencia en Toluca,
¿sí? Lo cual no puede ser. ¿Sí? Y tenemos en Morelia 18, en Guanajuato 16, todas esas cifras que están arriba de 8 o 9, ya hay que ponerles un signo de interrogación, inclusive a las que están muy abajo también habría que pensar qué pasó allí. Pero bueno, estos son los estudios que tenemos, pero afortunadamente los tenemos y afortunadamente podemos ya dialogar todos los que estamos metidos en este trabajo. Perdón, no lo dije al principio, quería decir que esta plática estaba toda en inglés porque voy a presentarla desde hace, pues ya estaba planeado en otro lugar. Y bueno, no lo quise modificar para no perder un poco el significado que tiene cada una de estas referencias que yo quise incluir. O sea, adicional a que nosotros estamos viendo un aumento en la prevalencia de demencia en países con ingresos medios y bajos, en otros países se está observando una disminución en la demencia. Y quise traer 3 estudios que son muy importantes no solo por su seriedad y su trabajo, sino pues aquí nada más miremos las revistas donde fueron publicados y efectivamente para llegar a eso tuvieron que haber cubierto una cantidad de requisitos metodológicos muy importantes. El estudio Framingham es un estudio que se hace desde Massachusetts, ellos compararon el 1977 con el 2008 y encuentran una disminución en la incidencia de demencia del 20%. Otro estudio muy famoso que se lleva a cabo en Inglaterra compara 91 con 2011 y encuentran que las cifras bajan de 8.3% a 6.5% en la prevalencia de demencia. Y está este estudio que es muy importante en los Estados Unidos, que es el estudio HRS, que compara las prevalencias entre el año 2000 y el 2012 y encuentran una disminución del 11.6 al 8.8. Aquí está la interpretación que ellos hacen de los cambios. Y dicen, bueno, en los del estudio Framingham, que están muy dedicados al análisis de los factores cardiovasculares, dicen que hay una disminución en la prevalencia de los factores de riesgo vascular, a pesar de que la obesidad y la diabetes no disminuyeron. Entonces hay algunos de esos factores de riesgo para demencia que están disminuyendo y otros no, y esa es la explicación que le dan a esta disminución en el 20%. Este estudio dice, como comparamos los del 91 con los de 2011, estamos comparando cohortes muy distintas, estamos viendo un efecto del cohorte en la medida en que los que nacieron más tardío, los del 2011, tienen menor riesgo de demencia que los que nacieron antes, y lo que encuentran es que ha habido una mejoría en la prevención de las enfermedades vasculares y un incremento en los niveles de educación. Y el estudio de Estados Unidos encuentra este dato, dicen, hay un incremento en el número de años de estudio de 11.8 a 12.7, que si lo comparamos con nuestra población envejecida es un chiste, porque nosotros estamos en 5 años de escolaridad promedio, entonces ellos encontraron un aumento de 12 a 13 para redondear. Y esa es parte de la explicación que le dan a esta disminución en la prevalencia. Y de todas maneras encontraron que la hipertensión, la diabetes y la obesidad también se aumentaron en este periodo. Tienen una hipótesis, no la probaron, de que aunque se han aumentado, ha habido un mayor control de las enfermedades. O sea, la gente se sigue enfermando de esto, pero hay unas estrategias de control por parte del sistema de salud mayor. Y sin embargo, plantean al final que hay una cantidad de factores sociales, conductuales y médicos que deben estar contribuyendo a ese declive, pero que no los conocemos. Entonces, estos 3 estudios son muy interesantes, yo creo que abren el panorama mucho. Si se fijan, la mayoría o 2 de ellos están apoyándose en el cambio en la escolaridad de sus poblaciones.
Este es nuestro modelo conceptual, voy rápido, repito, son aspectos que van a ser de mucho más interés para quien esté trabajando con datos, pero con datos de envejecimiento, pero pues nosotros arrancamos con que durante el envejecimiento hay unos cambios en el cerebro, cambios neurales durante el envejecimiento, eso es normal, parte del envejecimiento, pero algunos van a seguir el camino normal que ahora decía yo en la otra gráfica, pero otros se van a ir y van a empezar a presentar enfermedades neurodegenerativas. Esto está conectadísimo con las condiciones del curso de vida, obviamente con las condiciones actuales de salud, y por aquí tenemos a los factores genéticos que no son menores, son muy importantes, pero que no nos van a explicar gran parte del problema con el que nos encontramos en la mayoría de los países. Aquí esto nos va a explicar un porcentaje mínimo. Y sin embargo, a pesar de que lo explica o que se asocia con esto, también se habla de factores hoy en día epigenéticos que nos pueden llevar a modificar ese bagaje genético que ya traemos. Si nos vamos a los cambios normales del envejecimiento, pues vamos a empezar a tener una disminución o un estado normal en la cognición y vamos a tener un funcionamiento en actividades de la vida diaria normal. Y aquí nos vamos a ir por dos caminos también, un envejecimiento cognitivo alterado y un envejecimiento con discapacidad funcional. Dependiendo de las combinaciones que hagamos de esto, vamos a terminar con aquellos que tienen tanto cognición alterada como funcionalidad alterada, clasificándolos con demencia. Estos normales los vamos a clasificar como normal, y aquí tenemos un grupo que tiene deterioro cognitivo pero no tiene discapacidad funcional. Y ya junto con todo esto, obviamente integrando nuestro contexto macrosocial, institucional, de política pública ambiental, y considerando que dependiendo de un bagaje que traigamos previo a lo largo de la vida de estimulación cognitiva, vamos a tener una reserva cognitiva mayor o menor, y eso también va a estar determinando. Y bueno, aquí operacionalizamos nuestras variables con base en este modelo. Me voy a mover. Entramos a los datos con los que trabajamos son les dije, Estudio Nacional sobre Salud y Envejecimiento. Trabajamos con 4 cohortes, la del 2001, 2003, 2012 y 2015. Aquí hubo un vacío enorme, asuntos fuera de nuestro control, pero bueno, ahí está ese vacío. Y aquí nada más mostrar cuáles fueron las variables que utilizamos, la sección cognitiva, las actividades de la vida diaria, cómo clasificamos, y los factores, las variables independientes. Y este es el tamaño de muestra con la que terminamos. En 2001 habían 7.000 personas mayores de 60 y que cumplieran pues todos los requisitos para ser analizados. Quedamos con casi 95%. Y así sucesivamente. Aquí vemos el tamaño de muestra original y con quienes finalmente trabajamos, que realmente es una cantidad suficiente y no perdimos muchas personas. Obviamente hicimos los comparativos con lo que era la muestra sin quitar a nadie, y no encontramos diferencias entre los grupos. El problema más grande que tenemos cuando estamos estudiando la demencia es cómo la evaluamos, y entonces aquí yo simplemente quise traer este esquema para decirles que cuando hacemos una evaluación del estado cognitivo de los adultos mayores, estamos evaluando todo esto, estamos evaluando el funcionamiento cognitivo del cerebro en todos estos dominios o funciones neuropsicológicas. Y estas que están aquí afuera son los test, las escalas con las que estamos evaluando la mayoría de estos dominios cognitivos. Entonces, cuando hablamos de evaluación, para hablar finalmente de una demencia, tenemos que tratar de pensar que debe ser lo más completa posible.
Si nos regresáramos a la diapositiva anterior, donde veíamos los estudios en México, encontramos que estamos muy pobres. Esa es otra mirada en la cantidad de dominios que estamos analizando. En la ENACEM tenemos todos estos dominios, esto también está en Spanglish. Aquí tenemos los dominios cognitivos que integran la evaluación en ENACEM. Estas son las pruebas específicas, pero si se fijan, lo que hemos ido haciendo con ENACEM es irle mejorando la evaluación. Entonces, estas 5 pruebas se aplicaron durante todas las cohortes, pero en 2003 ya le agregamos otras y así sucesivamente. Esto pues va a terminar afectando la comparabilidad, pero no sacrificamos el esquema de que hay que evaluar todas las funciones para poder llegar a cifras que tengan más sentido. Y esto es lo que encontramos. Si comparamos, si hacemos el análisis de la prevalencia de demencia con las pruebas, con estas que tenemos aquí al principio, encontramos estas prevalencias. ¿Qué vemos aquí? Si estamos viendo un aumento de la prevalencia del 2001 al 2015. Y si metemos todas las pruebas, entonces lo que estamos viendo es un aumento aquí enorme, que se explica realmente porque le metimos más dominios cognitivos. Entonces, si me dicen ¿con qué te quedas? Pues yo me quedo con estos dos. ¿Sí? Yo me quedo con que la evaluación cognitiva más completa, más que nos puede dar más información sobre el estado cognitivo, información más confiable, es la que se recoge en 2012 y 2015. Pero pues uno no puede despreciar que aquí está pasando también algo, aun cuando seguimos con los mismos dominios, pues sí estamos viendo un aumento. Entonces, pues hicimos las dos cosas, analizamos el cambio entre 2001 y 2015, aquí, con las 5 funciones cognitivas comunes, y lo que vemos es que sí hay un aumento de la prevalencia de demencia entre 2001 y 2005, que se mantiene a pesar de que le vamos añadiendo en los modelos de regresión las variables que tenemos que agregar porque sabemos que están influyendo en la demencia. Y al final terminamos con un modelo totalmente ajustado por variables sociodemográficas, incluyendo el tipo de localidad, incluimos el estado marital, que se ha estudiado mucho y ya sabemos que influye, y además incluimos todos estos factores de riesgo cardiovascular. Entonces, aquí vemos que a pesar de que esto tiene su problema de evaluación, este brinco de 2001 a 2015 es significativo y está presente mostrando un aumento alto y que se mantiene ese aumento a pesar de controlar el efecto de estas variables. Si miramos cada una de ellas, pues vemos que todas se asocian con un alto riesgo de presentar demencia en la población. Entonces, la edad, aquí vemos la educación, vemos el estado marital, estar viudos, solteros o divorciados se asocia con más riesgo, y las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión no aparece y la depresión. La hipertensión no aparece porque es muy alta en toda la población mexicana, muy alta. Estas son los datos por edad, escolaridad y educación, edad, género y educación. Y aquí simplemente hice un gráfico para ver esos datos de una manera más fácil. Y lo que estamos viendo aquí pues es el incremento entre 2012 y 2015. Vemos que el tamaño de la prevalencia en las mujeres es mucho más alto que en los hombres. Vemos el incremento con la edad, miren los 3 rangos de edad, vean cómo se aumenta la prevalencia en los de 80 y más, y vemos la disminución con el aumento en la escolaridad. Si comparamos 2012 y 2015 con el sistema de evaluación mucho más completo, también encontramos un aumento
de la prevalencia entre 2001 y 2012, que aparece cuando metemos la variable de tendencia sola y que vuelve a aparecer significativo cuando ajustamos por todas las demás variables. Por aquí pierde significancia, aquí también, pero ya en el modelo ajustado encontramos que estas mismas condiciones sociodemográficas y de salud están asociadas a un incremento en este cambio, en esta prevalencia, y que es el cambio entre 2001 y 2015 lo que estamos analizando. La pregunta que surge en este caso es, y bueno, ¿cuáles son los factores que sobre los que se puede incidir? Ya sabemos que está aumentando la demencia, ¿en qué factores podemos incidir? Y hay una publicación reciente de este autor donde habla de los factores de riesgo modificables y cuáles serían posibles formas de prevenir. Este trabajo se apoya en un reporte de la Academia Nacional de Medicina, quienes plantean que hay 3 clases de intervención que benefician a la población: el entrenamiento cognitivo, el manejo de la presión arterial en las personas con hipertensión y el incremento de la actividad física. Y esta es la Comisión Lancet, que dice que hay un 35% de la demencia que puede prevenirse en el mundo modificando 7 factores de riesgo: la baja educación, la pérdida auditiva durante ¿qué sería? La vida media, la obesidad y la hipertensión si se controlan, la depresión de inicio tardío, el tabaquismo y la inactividad física, la diabetes y el aislamiento social. Esas son las propuestas de ellos y de alguna manera marcan como una directriz para los análisis. Y bueno, nos regresamos a nuestra población y encontramos pues que efectivamente hay un aumento en los años de estudio en la población. Aquí están agrupados los de 0 años, los de 1 a 6 años y los de 7 o más. Aquí tenemos los de 1 a 6 años, pero fíjense lo interesante que está pasando con los de 0 años de educación van hacia abajo y los de 7 o más van hacia arriba. Ya estamos encontrando más población adulta mayor en 2015 con 7 años o más de escolaridad que población con 0 años. Y si lo vemos por sexo, que sería la pregunta obligada y que obviamente la podríamos responder todos, pues sabemos que ese aumento que estamos viendo es mayor en los hombres, 2001 a 2015, 2001 a 2015 para las mujeres. Entonces aquí hay casi 2 años y aquí hay un aumento de 1 año en la escolaridad. Esta comparación entre hombres y mujeres cobra todavía más sentido cuando la vemos por edades, para entender cómo está pasando, cómo se está manifestando el problema o cómo se está manifestando el incremento de la escolaridad. Y fíjense que en quienes está aumentando más la escolaridad, pues es en el grupo de 60 a 69, lo vemos tanto en los hombres como en las mujeres, son los que más incremento muestran en la escolaridad. Pero vuelve y aparece la diferencia entre los hombres y las mujeres, aún en ese grupo más joven de los viejos. Y bueno, igual estaríamos viendo esta tendencia a la alza en los de 70 a 79, se está aumentando la escolaridad, pero definitivamente yo quiero simplemente resaltar que el aumento de la escolaridad sucede más en los hombres que en las mujeres y en la primera década de la etapa del envejecimiento. Y factores de riesgo cardiovascular en la población mexicana, también vemos cosas complicadas. Del infarto cerebral ha disminuido, pero aquí hay que hacer un análisis más detallado de otras variables que son a nivel de prevención. Pero la diabetes, miren cómo se ha aumentado entre 2001 y 2015, la enfermedad cardíaca, aunque la prevalencia no es tan alta como en este caso o en pues también ha aumentado, y la hipertensión es impresionante. La discapacidad, que la mencionaba yo al principio como una variable muy importante para la demencia,
aquí se ve qué está pasando con las personas que empiezan a tener discapacidad en al menos una de las actividades instrumentales que están aquí, y vemos que entre 2001 y 2015 se aumentó la prevalencia de discapacidad enormemente, y que si vemos estas otras actividades básicas que son ya mucho más incapacitantes, también encontramos un aumento en la discapacidad. Este es un artículo que me mandó Rebeca ahora esta semana cuando le comenté que iba yo a presentar, que está muy interesante, yo lo tengo por si les interesa leerlo, donde analizan la expectativa de vida en cada una de estas edades en dos grupos, los que nacieron entre el 42 y el 51 y los que nacieron entre el 53 y el 62, para mirar efecto de cohorte, y ven en esta expectativa de vida que tienen a partir de esta edad, qué porcentaje va a tener una vida activa, quiénes tienen una limitación física y quiénes están discapacitados en actividades de la vida, en actividades básicas de la vida diaria. Y miren el incremento, es impresionante cómo la cantidad de personas que tienen estos años, esta expectativa de vida, van a vivir esos años con discapacidad asociada a actividades muy básicas, donde no pueden ir al baño, no pueden comer, no pueden bañarse, y estas son personas, es el porcentaje que tiene limitación física. Ella también me mandó y me dice, mira lo que le pasa a la obesidad en México. Esos resultados que tenemos ahí de discapacidad tienen una relación estrecha con esto. Aquí están los mayores de 60 años que tienen obesidad, y miren lo que está pasando con los años, ¿sí? Y miren las mujeres, aquí tenemos un aumento en ambos grupos, pero este aumento es enorme en las mujeres. De 18.6 brincamos a 24.1 en obesidad en las mujeres mayores de 60. Pero lo más complicado es ver a los de 50 a 59, en donde el aumento todavía es mayor en las mujeres y también muy alto en los hombres. Entonces, bueno, ella tiene esta interpretación, es la obesidad la que nos está explicando tanta discapacidad. Por allá les mostraba un efecto de la depresión muy importante, y la depresión la hemos analizado mucho, inclusive aquí hubo una tesis que dirigió Elmira en algún momento, y la hemos visto mucho, y lo que estamos encontrando realmente como tendencia es una disminución en los síntomas de depresión. Igual, en un estudio tan grande como la ENASEM no podemos hacer una evaluación clínica de la depresión, lo que se hace es aplicar una escala de síntomas. Entonces, cuando aplicamos un punto de corte sobre depresión, para definir depresión, encontramos que la proporción de personas que cumple ese punto de corte ha ido disminuyendo conforme pasamos las cortes de ENASEM. Sin embargo, yo no pensaría que este dato es alentador, porque es que tener más del 33-34% de la población con síntomas significativos de depresión es enorme. Hay un dato nuevo en 2012 y 2015 que les preguntan no cómo están en el momento de la encuesta, sino para atrás, y miren que ya va cobrando un poquito más de sentido aquí. Con historia de depresión también son muchos, es decir, algunos de estos seguramente tenían depresión muy asociada al momento, muy reactiva, pero hay unos que efectivamente están teniendo antecedentes de depresión. Por ahí hay una pregunta en 2012 y 2015 por insatisfacción en la vida, y también vemos que ha ido aumentando la insatisfacción. Y que en alguna vez hablábamos sobre la importancia de la soledad en el suicidio en algún seminario, aquí vemos ya se aplicó una escala de soledad para medir soledad en ENASEM, y pues aquí tenemos un montón de viejos en 2015 expresando que se sienten solos.
Pero bueno, el panorama todavía tiene, digamos, una mirada positiva, que son las famosas tendencias protectoras que yo les llamé. Y esto es lo que está pasando, están disminuyendo la proporción de personas con limitaciones visuales, que es un factor de riesgo enorme para el deterioro cognitivo. Aquí con limitaciones auditivas, aquí un problema de medición en 2012. La proporción de tabaquismo, la proporción de adultos mayores de 60 que toman alcohol, la actividad física está aumentando y este efecto que es el no tener servicio médico, que obviamente entre 2003 y 2012 pues aparece el Seguro Popular y esa es gran parte de la explicación que estamos viendo. Otro dato interesante es que la población ya se hace más estudios diagnósticos que antes. Entonces aquí tenemos los que se miden el colesterol, la diabetes y la hipertensión, y también vemos pues que ahí va aumentando como la conciencia o la intervención de parte de los médicos para hacerse más estudios diagnósticos. Este es una escala que se introdujo en 2012 y 2015 para medir las actividades que realizan las personas tanto en su vida normal como en su tiempo libre, y estamos viendo, yo simplemente voy a señalar aquí que atender a un curso, ir a una clase o un seminario se ha aumentado entre 2012 y 2015 de manera significativa, que leer libros, revistas, el periódico también se ha aumentado, jugar estos juegos que recomiendan tanto para mantenerse uno activo intelectualmente, también se ha visto un aumento. Hablar con las personas, que es otro factor protector para la cognición, también se aumenta, y hacer actividades en la casa, reparaciones, jardinería, también se aumenta. Todo esto va a tener obviamente mucho más sentido cuando estemos con más datos. Cuando tengamos más datos y podamos cruzar algunas variables y entender en quiénes se está dando esto, pero son cosas que ya empiezan a aparecer en la encuesta. Entonces, como conclusiones, pues yo puse las tasas de prevalencia de demencia en México están aumentando, los factores de riesgo cardiovascular están aumentando, hay un aumento en la escolaridad que aún no es suficiente. ¿Cuánto tenemos que esperar para que ese aumento en la escolaridad se refleje en un cambio en la prevalencia de demencia? Así fuera solito y todos siguieran trabajando por mejorar la diabetes y la hipertensión y todo lo demás, no sé, por lo menos 30 años. ¿Sí? La discapacidad aumenta en las cohortes más recientes, que es el dato que nos pasó Rebeca. Y bueno, y si hay tendencias protectoras para el deterioro cognitivo que debemos considerar. Y yo pues concluiría que todo esto que estamos viendo son factores que se pueden modificar, son factores sobre los que puede participar el gobierno, en los que puede incidir con políticas públicas que yo digo son urgentes. Y aquí lo dejo. Muchas gracias. Muy bien. Pues muchas gracias a ti, Silvia, por esta presentación, que pues yo creo que siempre es de mucho interés, sobre todo cuando va uno alcanzando mayor edad. Se empieza a cuestionar ciertas cosas de dónde estamos y hacia dónde vamos. Entonces, pues abro a preguntas, comentarios de los aquí presentes. ¿Alguna pregunta o comentario? Roberto. Soy el más viejo. Y En los medios, los regionales. Ah, sí, ahora sí. adelante, Roberto. Sí, gracias. Bueno, Silvia, nosotros hemos platicado varias veces de esto, pero ahorita como que estoy viendo otras cosas más. Algunas preguntitas, nada más. Todas estas cosas que dice de los cuadros que presentaste, la mayoría son transversales, las comparaciones son transversales, ¿no? Las tendencias, sí. Son transversales, sí. Me imagino que habrá alguna iniciativa, algo para analizarlo por trayectorias.
¿no? O sea, si lo vemos desde la cognición, está analizado longitudinal, ¿cierto? Pero ¿Sí? si lo vemos, la cognición sí. Pero si lo vemos desde, o sea, la cognición se analiza longitudinalmente en la medida que estamos comparando tendencias entre 2001, 2003, 2001, 2012, 2003, así lo hicimos para ver, y la única tendencia que fue significativa, que muestra un cambio significativo es 2001-2015, tanto con 5 como con 8 dominios. Eso para la cognición. Ahora, si tú analizas separadamente lo que le está pasando a la diabetes, lo que le está pasando a la hipertensión, eso no estamos trabajando en ello, pero Okay. sería muy interesante que alguien se... En un análisis así tipo curso de vida y cuál es el camino hacia la demencia, la trayectoria hacia la demencia. Sí. Sí, Okay. Eso no se está haciendo porque el foco Bueno, no está puesto en eso. Okay. Ya nos está contigo mostrando el aumento en la luego platico prevalencia. de una posibilidad, ya lo estuvimos platicando de lo de la academia, ¿no? ¿Puedo seguir aquí? Déjame preguntar si hay, ahora que veo a los que están conectados, si hay alguna pregunta de las personas que están conectadas. Sí hay una de Hilda. Adelante, Hilda, por favor. Bueno, yo quiero felicitar a Silvia porque ha sido muy, desde mi punto de vista, una presentación muy completa, no solamente porque nos permitió conocer todos los cambios en la prevalencia, sino porque además presentaste esa información muy importante en términos preventivos, que yo creo que esa parte siempre es muy importante cuando estamos hablando de un problema como esto, ¿no? Que se tiene que hacer. Lo que me llama mucho la atención ahorita de lo último que estabas hablando en las conclusiones es que hablas que el caso de la demencia es un problema que se está incrementando en las cohortes más recientes. Entonces me llama la atención porque, bueno, una de las cosas que estamos pensando es que hay un aumento en la educación en los grupos más jóvenes, en las cohortes más recientes, que bueno, se ve como un factor protector, y también uno esperaría que hubiese, digamos, un mayor información en términos de prevención o de esos factores que tú estás hablando también, bueno, pues de que el seguro popular se incrementa recientemente. Entonces, si pudieras explicar un poquito más exactamente a qué te referías con esto de las cohortes más recientes, porque suena contradictorio en términos de los factores protectivos que tú misma estuviste indicando, ¿no? Sí, este es un resultado que sale del estudio, el que mostré que me mandó Rebeca, donde se ve como el aumento, o sea, ellos comparan las cohortes que nacieron, ahí están los años, que son los que pertenecen a la cohorte 2001 con la de 2015, y lo que ven es un incremento en la discapacidad, que yo también lo mostré, pero yo lo mostré de otra manera. Entonces ellos lo que hacen es ver de esa cantidad de expectativa de vida que tienen ambas cohortes, cuánta discapacidad va a estar presente en ese lapso de tiempo, que ya vimos que está aumentando. Entonces lo que hacen es dividir la discapacidad en discapacidad física, que es una discapacidad motora, que yo no la considero en ninguno de los análisis, pero sí la discapacidad en actividades básicas. Entonces, se relaciona en la medida en que la discapacidad sí está aumentando. Ese dato del aumento en la discapacidad tiene, digamos, mucha relevancia en función de todos los cambios demográficos que están afectando a las familias o que están modificando el tamaño de los hogares y que ya no van a tener estas personas el apoyo que deberían tener o que vienen teniendo en otros grupos, en otras cohortes. Entonces, el tema de la discapacidad, yo creo que ese es el tema, yo creo que ese es el tema del envejecimiento, pero no, sí se está aumentando la discapacidad, se están discapacitando más viejos ahora que antes. Muy bien. Norma, adelante. Silvia, primero una disculpa porque llegué tarde a la presentación. Es sobre el mismo efecto de las cohortes sobre el nivel de discapacidad que se está observando.
Yo no conozco los detalles, pero obviamente ustedes sí. Y yo me pregunto si ese aumento de la discapacidad entre las cortes más jóvenes pudiera ser explicado parcialmente, por lo menos, por dos razones, además de lo que tú ya estás mencionando. Uno es el que en cada corte, entre más joven, la cantidad de personas más viejas aumenta, y entonces la corte tiene un efecto de corte, justamente porque están sobreviviendo a mayor edad más gente en la corte joven, ¿sí? Número uno. Número dos, no conozco los detalles de la encuesta, del levantamiento de la información, pero si esto es retrospectivo, el efecto de la respuesta, el proporcionar información sobre detalles. Creo que entre más joven la corte, un poquito más escolarizada, y por lo tanto su capacidad de respuesta a las preguntas de detalle pudiera ser mayor. O sea, no sé si han considerado estos efectos de selectividad, porque son efectos de selectividad los que estoy pensando, que también pudieran estar detrás, y por lo tanto no solamente es un efecto de que la discapacidad ha aumentado por la obesidad, por este otro tipo de cosas, sino también que la naturaleza de la encuesta y de la manera en cómo se hayan controlado los efectos perversos, vamos a decir, del contenido de cada corte, también pudieran estar. No sé si pudieras explicar un poquito eso, Silvia. Sí, nomás te respondo que no. La encuesta, cuando se hace, al momento de hacerse, se pregunta sobre su estado actual de funcionalidad. O sea, si en el momento en el que se aplica la encuesta come sola, va al baño sola, etcétera, ¿no? Es información que se recoge exactamente en el momento. No se les pregunta hacia atrás, retrospectivamente no. Ahora, lo otro, yo también creo que ahí debe haber una mejor explicación, o una explicación que involucre estos otros factores que tú estás analizando, y yo me voy a declarar ignorante en el artículo porque no lo estoy presentando. O sea, yo no estoy presentando el artículo, sino lo que estábamos viendo es cómo el tamaño, o más bien la proporción de los años de expectativa de vida la viven las personas con discapacidad, ¿cierto? Exactamente, me encantaría que le dieras una leidita al artículo y pudiéramos comentarlo desde ese punto de vista, porque este es un análisis que ellas hicieron y que, digo, al final lo empezaron a asociar con obesidad. Pero yo creo que eso se tiene que asociar con obesidad, con diabetes, se tiene que asociar con muchas otras condiciones también de salud que están allí presentes. Pero efectivamente ese es un dato que pedí prestado y lo mostré, y que vale la pena seguirle analizando. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta. Al inicio presentas un cuadro sobre el incremento que hay un mayor incremento en los países de bajos ingresos y medios con respecto a los de alto. ¿Cuál es la explicación que se está dando precisamente a ese incremento, y cómo lo podemos contrastar con estos últimos resultados que presentas? Yo creo que es muy congruente con lo que estamos encontrando aquí, porque en todos los estudios, en todos estos reportes mundiales que se hacen sobre el cambio en las demencias en países con ingresos medios o bajos, siempre se analiza el contexto de pobreza, se analiza el acceso a salud, se analizan todas las variables que son propias de nuestros contextos y que nos hacen tan diferentes de los otros países que tienen ingresos más altos.
Ahora, el aumento en la población envejecida en nuestros países también ha sido mucho más rápido. Entonces, la tasa de crecimiento del envejecimiento en todos los países de Latinoamérica es enorme, y en Estados Unidos o sea, superamos el nivel de crecimiento, ¿no? Todavía hay muchos más viejos allá que acá, pero obviamente cómo cambió la población fue mucho más drástico acá. Pero es precisamente, por eso es que te explicaba, un poco por lo que estaba mencionándose ahorita, el mayor incremento de la esperanza de vida, que fue tan rápido en estas sociedades de bajos y medios ingresos, puede haber hecho que también, al no mejorar las condiciones alimenticias, etcétera, precisamente ayuden a que haya un mayor incremento de demencia, ¿no? ¿Sí? O sea, ¿es el incremento también por esa razón? Claro, claro, es las condiciones en países envejeciendo rapidísimo. Rapidísimo. Sí. Y que no pudieron No atender esos factores protectores. No, ni se va a poder compensar. Ni se va a poder compensar. En muchísimos años. Yo creo que no vamos a poder compensar. Ahora, es que solo hecho de decir que en Estados Unidos la disminución en la prevalencia de demencia se debe al aumento en un año de estudio de la población de 12 a 13 años, cuando nosotros estamos con 5 años en promedio de estudio. Es como otro discurso. Es que esa discusión nos lleva a preguntarte, bueno, ¿cuál es la política pública o el programa de mayor relevancia para poder atender eso? Yo creo que hay muchas, sí, pero ¿cuál es la que tú te gusta decir? Esta va a tener un mayor impacto en toda esa población que está teniendo una mayor demencia. Yo creo que hay una cantidad de situaciones de la población envejecida en México que han impedido que pueda beneficiarse de una cantidad de cosas que están a la mano, es decir, leer, estudiar, o sea, todo este tipo de cosas que están a la mano no llegan a esta población, no se beneficia la población, porque esta es una población que en gran parte está sufriendo muchos procesos de discriminación. Entonces, tenemos una población envejecida con alta discriminación que no puede trabajar o no trabaja porque no hay trabajo para ellos, y esa falta de trabajo está aportando a la baja estimulación intelectual, a la baja estimulación, al bienestar emocional. Ahí hay una cantidad de factores. Las personas que están envejeciendo y que tienen conocimiento, ahora sí veámoslo desde el punto educativo, conocimiento del efecto de todo esto que está pasando sobre las prevalencias de demencia y sobre el envejecimiento cognitivo, es mínimo. O sea, la población es ignorante totalmente de lo que está pasando en términos de la cognición. Es más, los factores culturales propios de esta cultura, donde hay una cantidad, digamos, de posturas que llevan a que la demencia se estigmatice de una manera impresionante, eso también impide la participación que pueden tener muchos de estos datos y mucha de esta información, no solo obviamente en el gobierno, pero también en la población. ¿Sí? Ellos esconden a sus viejos con demencia porque están locos. Y a eso yo le añado otra cosa, y es que los médicos de primera mano, los que ven a los pacientes en los centros de salud, no están capacitados. Entonces la gente llega con las dudas que puede llegar una familia con su viejo porque se le salió de la casa el viejo y no saben en dónde está, o porque se salió, se perdió, regresó, y el médico que lo recibe tampoco sabe qué hacer. Entonces gran parte del trabajo que, con un cierto grupo que se dedica a esto, ha sido dirigido a capacitar a los médicos que ven a los pacientes de primer ingreso. Entonces, yo creo que es una mezcla de muchos factores que están influyendo. Gracias. ¿Alguien más? Sí, Silvia. Bueno, Silvia. Sí. ¿Silvia?
Hola, en un momento me gustaría también participar. Soy Liz Cuervo de Matamoros. Ok, Liz. Sí, mencionaste, digamos, como entre los factores protectores, pues el seguro popular, ¿no? Que fue muy importante, no sé, para la atención de cierto tipo de enfermedades que en lo que presentas están asociadas a la demencia, y entonces es como... es muy preocupante, la verdad, ¿no? Que o sea, se ha anunciado el fin del seguro popular, y entonces como, o sea, ¿qué se esperaría en términos de políticas públicas para cubrir todas estas poblaciones? Y también quería preguntarte en relación a, no sé si en estos estudios que están realizando se ha explorado más en relación a las personas que viven en soledad, y qué tipo de propuestas existen. Me parece que aquí hay un problema muy grande en términos de los cuidados, ¿no? Del autocuidado que uno puede darse, pero también de los cuidados que pues en este país se proveen fundamentalmente en la familia, y son realmente, me parece que deberían de estar en el centro de las políticas públicas. Acabo de estar en España, precisamente en una conferencia sobre los cuidados a personas dependientes, y bueno, ahí tienen una ley de dependencia desde 2006 con muchas dificultades, pero que sin embargo les ha permitido avanzar en el cuidado de estas poblaciones. Y no sé, me gustaría saber si tú tienes como alguna idea de por dónde, al menos en el plano de la salud, ¿no? Por dónde se podría avanzar y cómo se podría posicionar este tema de una mejor manera dentro de la agenda de las políticas públicas. Sí, con respecto a lo del seguro popular, pues igual, pienso que hay que ponerle un signo de interrogación enorme a el beneficio que tuvo el seguro popular para la salud de los adultos mayores. O sea, vimos la estadística o la descripción de cómo cambia la población que no tenía seguro antes o que no tenía servicio médico antes, y en 2012 y 2015 se baja totalmente porque ya tienen su seguro popular. Pero a la vez estamos viendo que sigue aumentando la diabetes y sigue aumentando la hipertensión. Entonces, hay que manejar como ambas informaciones conjuntamente para poder entender por qué este seguro popular no tuvo un efecto aquí, o si no hubiera existido el seguro popular estaríamos entonces con cifras muchísimo más altas. Yo creo que hay un lugar importante de investigación que debe mantenerse y hacerse para entender, sobre todo ahora que volvemos a tener un cambio, en qué va a consistir ese cambio y cómo va a afectar a la población. Creo que ahí tenemos un signo de interrogación enorme sobre qué va a pasar con la población. Y con respecto a qué se puede hacer sobre los cuidados, con el grupo de la Universidad de Austin estábamos analizando quiénes son los adultos mayores con demencia aquí y en Estados Unidos de la población mexicoamericana, y cuántos viven solos. Es altísimo el porcentaje de adultos mayores en Estados Unidos de origen mexicano que viven solos. ¿Cómo qué porcentaje de hogares son personales allá?
no me acuerdo, pero tengo esos datos ahí. Estamos procesando otra vez los datos para poder estar seguras que estamos analizando realmente las personas con demencia, porque otra vez la definición de demencia se volvió un problema. Y todo ese trabajo, que no soy yo la que lo hago como primera autora, y es el grupo de allá de UT Austin, ellos están impulsando mucho esto en el tema de los mexicoamericanos, ¿sí? Obviamente es mucho mayor allá que acá. Los que viven solos aquí son menos hogares, menos viejos que los que viven allá, pero se está incrementando. Entonces, yo creo que este es un tema que se va a poner en la investigación cada vez de manera más fuerte. A Rebeca la oigo hablar mucho acerca de eso y de la importancia que la gente use los datos sobre cuidados en la ENASEM, que sí la hay, pero efectivamente no tenemos mucha información. Hay otro agravante, y es que el paciente con demencia no solamente se le olvidan las cosas, el paciente con demencia empieza a tener síntomas psiquiátricos, sale de la casa, se escapa, agrede, tiene una cantidad de síntomas paranoides, genera malestar y problemas en la familia. Y estos síntomas, que son síntomas psiquiátricos, son los más disruptivos de todos, o sea, más que la memoria. Entonces, los síntomas psiquiátricos que acompañan a la demencia obligan unos cuidados particulares y una atención que nadie entiende, porque entonces ahí sí que lo clasifican como que está loco, porque está vagabundeando, que es el término técnico para llamar a eso que hace el viejo con demencia, que se va y camina y vuelve y camina. Entonces, yo también creo que son temas que se tienen que ir posicionando en la investigación, y que, por lo que yo entiendo, pues en el Instituto Nacional de Geriatría también tienen una mirada importante ahora a el tema de los cuidados. Muy bien, muchas gracias. Elizabeth Tere. Sí, hola. Agradecida por la exposición tan interesante, y muy interesada de poder leer tus documentos ya una vez que se publiquen para seguirlos estudiando. Yo quiero hacer dos comentarios. Uno es, más o menos ya lo estás ahorita precisamente comentando, como a mí, digamos que desconozco sobre el tema, me sonaba como que estos términos de discapacidad y demencia están ahí, pero me faltó más claridad en la relación que hay entre ambos. Por supuesto, veo que hay una relación directa, porque es más fácil medir discapacidades o funcionalidad de las personas, y demencia pues es un concepto más complejo. Me faltó, porque creo que en algunas ocasiones he visto que hay un factor que se estudia como apoyo de redes sociales, pero ya cuando tú nos estás anunciando que sí estudiaron que hay personas que viven solas, ya también ese es un indicador, es posible. Pero el apoyo de redes sociales, como el apoyo, el cuidado que tiene de las personas que están cerca, también podría ser un factor que influya en el deterioro de sus funciones y demás. Quería comentarte que me tocó acompañar a una doctorante que se planteó los cuidados del adulto mayor en una zona pesquera de acá pues del mar, aquí en Matamoros, en un ejido que es paradisiaco, o sea, playas hermosas y que están un poco ocultas. La gente casi no va porque además se piensa que es un nido de narcos, donde ahí viven, bueno, esta chica logró entrar ahí, y encontró que la importancia precisamente del apoyo de las redes, pero también la apropiación de los adultos a espacios de regocijo y esparcimiento, como es caminar por la playa, por ejemplo. Y asociado con esto, su participación en la actividad de la cosecha de camarones.
¿no? Entonces eso también era algo importante para ellos. Bueno, y mi otro comentario, o sea, desde una perspectiva pues más antropológica, no espero que responda, simplemente comentar en este punto cómo los contextos van siendo diferentes históricamente también. Precisamente estaba pensando en cómo la violencia en México pues sí nos puso medios locos a todos, y más en algunas regiones del país. Y la cuestión, por ejemplo, ahorita pensaba en lo que señalaba Silvia López, ¿no? De ciertas políticas públicas, ¿no? Que favorecen o no por periodos. Nada más como que son cosas que a mí me sugieren, me invitan a seguir profundizando en este tipo de trabajos que ustedes hacen para también llevarlos a estudios de caso. Gracias. Gracias, Tere. Roberto. Una cosita muy rápida sobre el seguro popular. Hay muchísimas concepciones sobre eso que están mal. El seguro popular no es un servicio médico, es un seguro. Quiere decir que hay un dinero para que alguien haga algo con ese dinero, ¿sí? Igual que todos los seguros, tiene sus reglas, y las reglas del seguro popular son muy restrictivas, sobre todo hacia los viejos. Cuando ven el catálogo de lo que atiende el seguro popular, son algo así como 1,200 condiciones, no es nada. Cuando el catálogo del ISSSTE llega casi a 10,000, ¿sí? Y entonces los viejos no van a tener nada con el seguro popular legalmente, casi nada, ¿sí? Ahí de pronto conceden algo para que salga en la prensa, ¿sí? Entonces eso no está sirviendo mucho. Y además, como toda cuestión que involucra dinero, pues se han hecho unas cosas muy feas con el dinero del seguro popular. Ese indicador del seguro popular yo lo borraría, porque no, que me diga yo que yo tengo un seguro popular, pero ¿para qué sirve? No, es que la pregunta es, ¿tiene servicio médico? ¿Sí claro. o no? Y entonces, en 2015 habían muchos más que contestaron pero sí. hay que matizarlo, claro, a la hora de considerarlo. Pero eso, que yo digo, eso es seguro popular, pero pues que el seguro popular tuvo un efecto positivo. No, pero existe una cantidad de muchos informes en donde hablan. Sí. Bueno, Felipe Calderón decía que ya teníamos 100% cubierto la población médico, porque todos tenían seguro popular. Eso llegó a decir cuando se fue, ¿no? Sí. Perdón, bueno, ya. Muy bien. ¿Quieres decir algo más? Porque ya nos pasamos. Sí, ya. No, está bien. No, muchas gracias. Muy bien. Pues muchas gracias por su participación, por su asistencia a este seminario. Le agradecemos a Silvia su participación y le agradecemos su ponencia. La próxima sesión del seminario es el 3 de octubre. La doctora Yolanda Palma nos presentará su ponencia, ¿verdad? Entonces, nos vemos para el 3 de octubre y muchas gracias, Silvia. Bueno. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Silvia. Hasta luego. Bye.